Bueno, entonces vamos a hablar hoy de monitoría y titulación de PIP y en particular a quiénes ofrecerle el PIP y quiénes pueden ser sujetos de ser respondedores. Básicamente, en titulación del PIP hay muchísimas estrategias. Se puede utilizar la tomografía por impedancia, la curva presión-volumen, la espirometría dinámica, medir gases o saturación a diferentes niveles de PIP, cálculo de volumen reclutable, el ultrasonido. Hay herramientas de algunos dispositivos como la estrategia de pulmón abierto, la clásica de medición del punto de inflexión inferior, la medición de capacidad residual funcional, capnografía volumétrica a través de la mejor driving pressure y la mejor distensibilidad pulmonar, que para mi modo son las maneras más útiles y prácticas en todos los escenarios. La tabla ARSNet, que en particular no la uso, me parece que usa PIPs demasiado altos. Y cuando tenemos presión transpulmonar a través de mediciones como el estrés y el strain, que nos permite titular muchísimo más estas estrategias. Recordamos que el volumen corriente debe ser bajo y que nosotros lo que vamos a proteger con el PIP es proteger esta sumatoria entre el volumen de reserva respiratorio y el volumen residual que constituyen la capacidad residual funcional. Y que en una ventilación espontánea nosotros no tenemos PIP en ventilación espontánea, sino que tenemos como protectores de la atelectasia pulmonar y del colapso alveolar, por una parte el surfactante pulmonar y por otra el movimiento oscilatorio del diafragma y esa capacidad residual funcional que permite que quede un poco de volumen residual y ese volumen de reserva respiratorio abriendo el alveolo. Y otra cosa que es muy importante es la presión del nitrógeno, porque el nitrógeno que está mezclado con el oxígeno que respiramos también permite que el alvéolo tenga esa forma, porque el nitrógeno es un, digamos, un gas que no se va a, digamos, no va a pasar la barrera como si lo hace, por ejemplo, el oxígeno o el CO2. Recordamos además que la ventilación espontánea es una ventilación de presión negativa y que nosotros en un escenario normal, cada vez que inhalamos, vamos a tener una respiración que es subatmosférica por debajo de la presión atmosférica, pero que hay escenarios en que de pronto utilizamos muchísimo, digámoslo así, esa presión excesivamente negativa, como en el escenario del PSILI, que es el daño pulmonar autoinfligido, en el cual vamos a tener una mecánica excesiva con un esfuerzo muy vigoroso que va a llevar a tener trauma por volumen, mucha frecuencia respiratoria en la falla ventilatoria y una excesiva presión negativa que genera una gran presión superimpuesta sobre el pulmón y ganancia de peso pulmonar. Normalmente hay unos factores que evitan el colapso pulmonar, como es ese volumen residual, ese remanente que queda de aire en el pulmón durante al menos 2 ciclos respiratorios, los sistemas de ventilación colateral y de interdependencia alveolar, el nitrógeno, la presión negativa intrapleural, la presión transpulmonar pasiva y, bueno, habíamos dicho que el surfactante. Este concepto de reclutamiento es muy importante porque cuando yo quiero hacer reclutamiento, lo que quiero es incluir un número indeterminado de unidades pulmonares en el fenómeno de la respiración y abrir aquellas unidades que están o colapsadas o parcialmente aireadas e integrarlas a todo este proceso de la respiración. Y básicamente cuando yo hablo de reclutamiento estoy hablando de dos cosas. Las maniobras de reclutamiento que actualmente no están recomendadas, que aumentan mortalidad, pero sí queremos hacer estrategias de reclutamiento, que son estrategias un poco más sostenibles en el tiempo, que no generan o no representan para un paciente pérdida de su estabilidad hemodinámica y que son un poco más seguras. Y básicamente lo que queremos es, a través de un incremento de tipo controlado de la presión transpulmonar, reabrir unidades alveolares y generar más tejido aireado. Un tejido que no está aireado, volverlo un tejido aireado. Y una de esas estrategias es la titulación del PIP, es decir, titular esa presión positiva al final de la expiración de acuerdo al fenotipo del paciente y si es respondedor o no respondedor. Y bueno, ¿para qué sirve el PIP? Básicamente sirve para evitar el colapso de los alvéolos, proteger la capacidad residual funcional, reducir el trauma por atelectasia, que es esa reapertura y esa fricción que produce tanto strain dinámico, tanto daño por deformación. Entonces reduce el strain y mejora además la relación ventilación-perfusión. Y aquí con respecto a la relación ventilación-perfusión hay algo muy importante, que es que nosotros queremos disminuir el shunt pero no aumentar el espacio muerto. Y esto es muy importante porque si nos excedemos de PIB, vamos a comprometer también la perfusión generando una circulación anormal. Ya lo vamos a detallar.
Entonces, miren, por ejemplo, que cuando yo no hago una ventilación protectora, el alveolo se me puede colapsar completamente y cuando se reabre va a tener una gran deformación, es decir, un gran strain. Y voy además a llevarlo a volúmenes corrientes muy grandes que ya sabemos que son completamente lesivos para el pulmón e inductores de lesión pulmonar. Mientras que cuando yo voy a tener este alveolo, lo mantengo abierto, no lo dejo colapsar a través de esta presión que queda acá, que es la presión positiva al final de la expiración. Y él se abre, él se va a abrir un poquito, entonces realmente es un alveolo estable porque el alveolo está cerrado, abierto, cerrado, abierto. Nunca está colapsado, abierto, que genera mucha deformación, sino que les va a estar, incluso en el escenario de estar en expiración, siempre va a estar con un volumen que lo protege. Entonces, el cambio del volumen, el delta de volumen y el delta de estiramiento del tejido, que sería el stretch, y el grado de deformación de esta fibra, claramente es baja porque pasó de estar así a estar así. Siempre en un escenario de total seguridad y obviamente manteniendo unos volúmenes corrientes bajos protectores. Pero la parte de la perfusión es bien importante porque nosotros recordamos lo que son los trastornos de la ventilación-perfusión y sabemos que en un escenario normal el aire entra y sale y la circulación entra y sale de ese pulmón, oxigenándose en cada ciclo respiratorio esa sangre que viene a través de las arterias pulmonares. Sin embargo, en un escenario de neumonía, de SDRA, pues el alveolo va a estar ocupado y lo que sucede es que la sangre que viene a oxigenarse pues se encuentra con un alveolo que no la oxigena y va a haber una alteración de la relación ventilación-perfusión que se llama el shunt, que es como un saltito que tiene que hacer la sangre porque no se oxigena apropiadamente. En cambio, el fenómeno del espacio muerto desde el punto de vista fisiológico es básicamente que la circulación quiere llegar a oxigenarse en un alveolo que sí está ventilado, pero hay un bloqueo en esa circulación. Y ese bloqueo puede tener que ver con un tromboembolismo pulmonar, microtrombos, pero también cuando el alveolo está hiperinflado, va a comprimir y presionar todas las estructuras alrededor. Entonces, es aquí donde el PIP tiene que utilizarse de una manera muy segura y de una manera muy prudencial. Básicamente por lo siguiente, si yo tengo una PIP adecuada o óptima o la mejor que puedo obtener para ese paciente, voy a tener un alveolo que se mantiene abierto y que cuando se abre un poco más, pues su diferencia de volumen es poca, por tanto, es un alveolo que está estable, está entre una ventilación y una estrategia de protección y de seguridad. Por tanto, cuando los eritrocitos pasan aquí por el capilar pulmonar, pues se oxigenan adecuadamente, pero cuando yo tengo un alveolo con una PIP excesiva, ese alveolo va a estar muy distendido y va a generar un colapso de toda la mallita capilar que tenemos alrededor. Entonces, vemos un paciente que se le sube y se le sube y se le sube el PIP y el paciente no mejora saturación, no mejora oxigenación, y sí se deteriora hemodinámicamente. Por tanto, la estrategia de PIP debe siempre ser hacia la seguridad y balanceada porque el exceso de PIP puede generar un deterioro muy importante de la parte hemodinámica del paciente y de su perfusión. Entonces, cuando hablamos de PIP y ventrículo derecho, esto es bien importante porque en un escenario de PIP baja o prudente, dejémoslo más bien en un escenario de PIP prudente, el ventrículo derecho, cuando bombea la sangre hacia los pulmones, pues no va a tener ninguna dificultad. Claramente, el paciente ventilado mecánicamente sí le genera un reto mayor al ventrículo derecho que no tendría si estuviera en un escenario de ventilación espontánea, porque lo fisiológico es estar en ventilación espontánea para que el corazón pueda succionar esa sangre que viene de las venas cavas y al mismo tiempo pueda eyectar a través de las arterias pulmonares, ¿cierto? Pero cuando hay una pipa excesiva, entonces ese pulmón está así infladito grande. Para la arteria pulmonar es un reto bombear la sangre contra esa resistencia que le genera a ese pulmón hiperinflado. Y obviamente esto va a generar una dilatación del ventrículo derecho y un trancón detrás del ventrículo derecho. Entonces hay trancón en la aurícula derecha, hay trancón en la cava superior, en todo lo que es las yugulares y trancón en la vena cava inferior. Esto es importante ahorita que veamos PIB y cerebro. Por otra parte, hay que recordar que hay muchos beneficios de la PIP a nivel del sistema cardiopulmonar.
Obviamente nos ayuda a barrer líquido del alvéolo, por tanto reduce el agua extravascular pulmonar, reduce el trabajo respiratorio, mejora la presión intratorácica, mejora o incrementa la presión transmural desde un punto de vista prudente, pero también va a reducir el retorno venoso, porque ese pulmón más infladito pues va a generar que todo el retorno venoso le cueste más trabajo llegar al mediastino. Y en el corazón, el PIP tiene cosas muy positivas que mejora el aporte de oxígeno y reduce la demanda de oxígeno. Sin embargo, dentro de un PIP prudencial, esto es muy importante. Dentro de la cara amarga del PIB hay que recordar que si yo tengo un pulmón que está en un escenario, digámoslo así, de un tamaño muy normal, él mantiene su forma, hace sus cambios de volumen normales por la ecuación del movimiento que ya pues todos conocemos, el diafragma se mueve normalmente, los intercostales también, pero si yo utilizo un PIB sostenido excesivo, pues esos pulmones van a estar muy grandes, van a ocupar todo el tórax y el diafragma va a bajar y va a aplanarse el diafragma y va a reducirse su fuerza de posición y también pasan los músculos intercostales. Entonces, el PIB excesivo también se relaciona después con dificultades para la liberación ventilatoria por miotrauma. Y el otro punto es que hay una relación entre cerebro y PIB que hay que tener en cuenta y básicamente es que cuando yo utilizo un PIB muy alto, voy a reducir la presión de perfusión cerebral, voy a reducir también, digamos, la capacidad de que se oxigene con sangre arterial ese cerebro, pero también va a haber un trancón en la sangre venosa y un aumento en la presión intracraneana, porque la sangre venosa le cuesta más trabajo pasar, bajar por las yugulares, se acumula un poco más en los senos venosos y genera un aumento de la presión intracraneana. Por tanto, por arriba de 15 de PIB ya se ha demostrado que hay aumento de la PIB, de la presión intracraneana, y que al aumento de esa PIC, presión intracraneana, pues va a haber también una reducción de la presión de perfusión cerebral y de la presión arterial media. Y recordemos que la fórmula de presión de perfusión cerebral es la PAM menos la PIC, o sea que va a haber una reducción de la oxigenación cerebral. Y bueno, así como el hombre perfecto no existe, el PIB ideal tampoco existe. Lo hay es el PIB óptimo, individualizado, personalizado para cada paciente de acuerdo a su necesidad. Y sobre todo, para que el PIB nos sirva, tiene que ser sostenible en el tiempo. Las maniobras que se hacían de reclutamiento, de poner 20 PIB por 40 minutos sostenido, pues no es sostenible en el tiempo porque el corazón derecho no lo va a lograr sostener. Por tanto, nosotros tenemos que tener alguna estrategia para optimizar la apertura desde un punto de vista sostenible y proteger esa capacidad residual funcional, porque ya sabemos que cuando cae la capacidad residual funcional hay un proceso de inflamación, hay baja producción de surfactante, hay fricción y cizallamiento de paredes alveolares y el PIB apropiado o ideal será aquel que evite el colapso de las unidades alveolares, las mantenga abiertas pero no comprometa perfusión ni equilibrio hemodinámico del paciente. Y en últimas, lo que yo quiero con una estrategia de titulación de PIP es evitar la injuria pulmonar adquirida o inducida en el ventilador. ¿Cuál ha sido la evolución histórica del PIB? Bueno, el estudio ARSNET, publicado en el año 2000, ya sabemos que mostró una reducción de la mortalidad cuando se usaban volúmenes corrientes bajos y una plató de menos de 35 y encontró una reducción muy importante de la mortalidad, estadísticamente significativa y por eso desde hace 22 años en el ARSNET, pues básicamente tenemos esta ventaja. Sin embargo, cuando se hace los subanálisis del grupo del ARSNET, de cómo ventilaron los pacientes, ellos utilizaban esta tablita, que es la tabla del ARSNET de titulación de PIB con FIO2. Yo en particular no utilizo y no me parece fisiológicamente lógico esta tabla del ARSNET, básicamente porque cuando se mira hay dos brazos del estudio del alto PIB, bajo PIB, y ellos básicamente lo que utilizaban era un PIB bajo y un PIB alto, y sin embargo ambos me parecen escabrosamente altos, porque el grupo de PIB bajo uno dice, bueno, cuando tenían 30% de FIO2, 5 de PIB, parece lógico, 40% de FIO2, 5 de PIB, parece lógico, 40% de FIO2, 8 de PIB, parece muy lógico, 50% de FIO2, 10 de PIB, parece lógico, pero acá, con 70% de FIO2, PIB de 14, luego con 90% de FIO2, PIB de 16, 18 y pacientes que requerían FIO2 del 100%, que ya sabemos que no es lo ideal porque perdemos ese
nitrógeno tan importante y al perder ese nitrógeno que es tan valioso para nosotros, pues realmente sí tendremos, digamos así, un mayor colapso, una mayor tendencia al colapso alveolar. Entonces, pues no es lo ideal. Bueno, y sin embargo, cuando uno dice, uy, PIB de 18 a 24, lo más triste o lo más angustiante es ver que ese PIB era el PIB considerado bajo para ellos. Entonces, claramente, pues es terrible considerar que ese era el PIB bajo. Y cuando uno mira el grupo del PIB alto, pues básicamente estamos frente a un grupo que para pacientes con FIO2 del 40% 14 de PIB, 50% 16 de PIB, 50% 20 de PIB, 90% de FIO2, 22 de PIB y hasta 24 de PIB. Entonces, claramente es un PIB que a lógica se ve como excesivamente alto. Entonces, empecemos a revisar los estudios que hay en PIB. Bueno, hay muchos más, pero digamos aquellos que fueron como pivotales. Tenemos el estudio Express. Este estudio hizo una comparación entre PIB alto, que era el PIB considerado de 16, versus PIB bajo, que era el considerado de 5 a 9. Aquí encontraron ningún impacto en mortalidad. Y básicamente lo que encontró es que el objetivo de utilizar esta estrategia de alto PIB era para mejorar el reclutamiento alveolar, pero acá no encontró una reducción en la mortalidad. Sin embargo, le fue bien en otros desenlaces como mejoría de la función pulmonar, una reducción del tiempo en ventilación mecánica y una menor tasa de disfunción orgánica múltiple. Viene posteriormente el estudio ART publicado en JAMA también del grupo de reclutamiento alveolar, el grupo ART. Básicamente, ellos encontraron un aumento de la mortalidad en el grupo de PIB alto. Entonces, aquí tal vez lo más importante es que la estrategia de reclutamiento alveolar con titulación de PIB, comparado con bajo PIB, aumentó la mortalidad 28 días por toda la causa y por eso ellos recomiendan no utilizar la estrategia de reclutamiento alveolar como maniobra ni la titulación de PIB. Aquí básicamente es que ellos querían ver titulación de PIB, que serían las manzanas, y maniobras de reclutamiento, que serían las peras. Y mezclaron en el estudio manzanas y peras. Sin embargo, ya sabemos que las maniobras de reclutamiento generan mortalidad, entonces digamos que hay que ver los estudios que solo van a hacer titulación de PIB, es decir, que solo utilizan las manzanas para medir el resultado de las manzanas, porque al meterle maniobras de reclutamiento que ya se sabe que son factor aislado de aumento de mortalidad, pues ese fue uno de los problemas del estudio, pero en ese momento pues la evidencia todavía no era tan en contra de las maniobras de reclutamiento como maniobras agudas, rápidas de ascenso de las presiones y del PIB. Está el estudio LOPS. El estudio LOPS es un estudio también que mezcla manzanas y peras, maniobras de reclutamiento alveolar con alto PIB. Y este estudio básicamente encontró que no cambió la mortalidad hospitalaria a utilizar estas maniobras ni el barotrauma comparado con una estrategia de bajo PIB, pero encontraron algunos puntajes o algunos beneficios secundarios que esa estrategia de pulmón abierto tenía menos escenarios de hipoxemia refractaria, menos muerte por hipoxemia refractaria y que el paciente no requiriera terapias de rescate como por ejemplo ECMO. Entonces, digamos que este estudio, aunque no impactó en mortalidad, que ya sabemos que los estudios en UCI que impacten en mortalidad son complejos, pero sí tuvo unos desenlaces blandos a favor del uso de PIB. Pero el primer punto es que no todos los pacientes se benefician de PIB y que hay que individualizar la necesidad porque existe una serie de pacientes que no son respondedores al PIB y básicamente los que no son respondedores, por ejemplo, el que tiene una lesión o una telectasia focal o localizada, mientras que todo el que tenga lesión difusa, SDRA, sí se benefician del PIB. Entonces, lo primero es mirar con alguna imagen qué paciente podría ser respondedor a la presión positiva. Y el doctor Gattinoni nos recordaba que uno podría mirar si el paciente es respondedor, por ejemplo, con una imagen, con ultrasonido y el fenotipo de pulmón húmedo y el paciente, pues, por tomografía. Los que son muy focales probablemente no sean respondedores a PIP. Y ya vimos en COVID, por ejemplo, que el fenotipo 1 o el pulmón ligero, light liviano, ese paciente probablemente no tiene una respuesta al PIP como clara. Entonces aquí viene como el primer punto que quiero que a todos nos quede claro y es que los pacientes que son más reclutables están más enfermos. Entonces, entre más reclutable sea un paciente, más se beneficia de PIB, pero al mismo tiempo son pacientes más enfermos. Son pacientes con pulmones heterogéneos, con zonas totalmente colapsadas que yo quiero airear, que son con zonas muy comprometidas pulmonarmente, pero no es una atelectasia chiquita, no, es
toda una zona heterogénea y compleja. Por tanto, los pacientes más reclutables son aquellos pacientes que están más enfermos. De hecho, en su estudio de alto PIB, que lo hicieron con tomografía, obviamente uno ve que eh, la imagen tomográfica sí se ve muy mejorada cuando se utilizan las estrategias de PIB. Entonces uno mira acá cómo van subiendo el PIB de acuerdo a esta curva, esta histéresis. Entonces van subiendo, subiendo. Miren cómo va aireando este pulmón. Aquí en su punto de máxima aireación y de máxima ganancia de volumen, con PIBs altísimos y presiones altísimas. Y continúan ya cuando hacen la parte decremental, cómo va nuevamente perdiéndose esa reclutabilidad pulmonar. Perfecto. Bueno, continuando. Listo. Continuando, básicamente lo que nos mostró Gattinoni es que estos dos fenotipos que antes de COVID él llamaba el fenotipo hélio ligero, ese paciente pues ya está con todas las unidades alveolares probablemente abiertas, su problema de oxigenación tiene que ver con perfusión y otras cosas, mientras que el fenotipo H o heavy o hard o duro, ese paciente claramente se beneficia mucho más de esa estrategia de titulación, pues de PIB. Claramente también nos lo mostraron en el escenario del SDRA, donde el paciente tipo 1 tenía baja reclutabilidad, mientras que el paciente fenotipo 2, que es más enfermo, más grave, pues va a tener también una más alta reclutabilidad. Y también John Marini nos lo mostró más como una progresión de la enfermedad, donde había una respuesta típica al PIP en los pacientes de casos más leves y conforme empeoraba la enfermedad ya había una respuesta usual a la titulación del PIP y al PRO. Por tanto, la titulación del PIB tiene que ir en un escenario de balance, de equilibrio, de buscar el alvéolo abierto y de evitar la sobredistensión, porque el PIB tiene ventajas como que los estudios sí muestran que uno podría reducir tiempo en ventilación mecánica con un PIB apropiado, porque el alvéolo sufre menos daño, menos strain y por tanto se deforma menos y hace menos valley, y porque además ayuda a tener una driving pressure más baja. Recordemos que hemos visto que la presión plató menos el PIB era la driving pressure y si yo tengo un PIB más alto, pues obviamente la diferencia entre ese delta de presión o esa diferencia que hay entre la plató y la PIB pues va a ser mucho más baja. Pero hay una cosa muy importante y se los quiero mostrar en este artículo es que los mejores PIBs dependen también del volumen corriente. Entonces este estudio es muy, muy bueno porque nos dice, bueno, si usted va a titular PIB con el punto de máxima distensibilidad, depende del volumen corriente que esté usando. Y básicamente es que si yo miro, por ejemplo, esta parte de acá, este moradito es los pacientes ventilados con bajo volumen, ultra bajo, 4 cc por kilo de peso ideal. Para ellos, el punto de máxima distensibilidad es este, es con un PIB como de 14 más o menos, y un muy buen PIB de distensibilidad K14 y 16, son como sus mejores puntos, 12, 14 y 16, ¿cierto? Pero si yo me paso una estrategia de 6 por kilo, mi punto de máxima distensibilidad ya va a estar un PIB más bajito, 12. Miren que para este paciente ya es 10 y 12 sus puntos de máxima distensibilidad. Y si yo usara una estrategia de volúmenes altos, 8 por kilo, aquí mi punto de máxima distensibilidad va a estar por acá, por 8 y 10. Eso quiere decir
que el paciente con volúmenes más bajos se beneficia también más de la titulación de la PIP, mejorando además su distensibilidad, y que yo podría hacer esa estrategia de usar el mejor PIP de acuerdo a la mejor distensibilidad, que es por ejemplo la propuesta del doctor Pablo Cardinal Fernández, que considera que la mejor titulación de PIP es basada en distensibilidad, pero claramente eso depende del volumen corriente que estemos usando. Y al mismo tiempo, la otra estrategia que también es clínica de titulación de PIP, que es titular el PIP para obtener la más baja driving pressure, es súper bonita porque básicamente nos muestra que si yo utilizo una estrategia de volumen corriente de 6 por kilo, mi punto de más baja driving pressure es un 12 de PIP. Mientras que si yo utilizo una estrategia de volumen corriente bajo, ultra bajo de 4 por kilo, mi punto de más baja driving pressure es como en 14, 12 a 14 de PIP. Lo que quiere decir que yo podría utilizar para titular PIP la estrategia de buscar el mejor driving pressure y buscar la máxima distensibilidad, mi mejor driving pressure, mi máxima distensibilidad, de acuerdo al volumen corriente que estoy usando. Esto también es muy bueno porque el miedo que le tenemos al volumen bajo y ultra bajo es la retención de CO2, pero al utilizar volúmenes muy bajos, como permite un ascenso de la PIP, también nos va a ayudar a ventilar mejor el pulmón y si ventilamos mejor el pulmón, pues hay menos, digamos, problema con la hipercapnia. Esta publicación es muy linda, el 2020, definitivamente titular PIP buscando reducir la driving pressure parece ser una estrategia muy buena de titulación y es gratis porque solo tenemos que hacer la pausa inspiratoria, medir la plató, ver la PIP, ver el driving pressure y con ese valor yo puedo hacer una titulación dinámica para encontrar el mejor punto individualizado para cada paciente y claramente cuando yo empiezo a subir PIP pues voy a obtener un descenso de la driving pressure y la driving pressure más baja pues es mejor para los pacientes. La driving pressure debe ser nuestra medida que rija todos los monitoreos y debe ser todo lo que rija además nuestras estrategias, por lo menos básicas, mientras implementamos el poder mecánico, el poder intraciclo, el poder elástico, todo lo que viene. Pero realmente la driving pressure es una estrategia de monitoría de muy bajo costo y muy fácil de hacer. Pero hay que recordar que para que esto se mantenga es solo si se mantiene en el tiempo la estrategia, porque el PIB pues sirve si es sostenible. Si yo hago una estrategia de abrir muchísimo el pulmón y el paciente aguanta 10 minutos porque tocó subirle la nora al máximo y ponerle vasopresina o hizo bradicardia, pues no es una estrategia sostenible. Esta revisión sistemática de la literatura de Guo en el 2018 para mí es la mejor. Básicamente es porque nos muestra cómo una estrategia de PIB alto debe ser prudente. Para mí, este es el mejor. Y básicamente es el mejor porque es un metaanálisis que alcanza a incluir 3.612 pacientes, los alcanza a meter, como subanalizar varios estudios que suman en total ese número de pacientes. Y básicamente hay un grupo de alto PIB y uno de bajo PIB. Lo bonito de este estudio es que para ellos alto PIB es 10 y todo lo de abajo es bajo PIB. Entonces un PIB de 6, 8 y 10 es bajo PIB, mientras que una estrategia de PIB alto es 10, 12, 14, uno que otro 16. Y claramente aquí sí les fue muy bien. En este estudio encontró que pacientes con SRA que se les aumenta el PIB para mejorar la oxigenación. Usar PIB alto reduce mortalidad, reduce estancia en UCI, reduce mortalidad también a 28 días, pero la ventaja de este estudio es que por fin dan un número como prudente. Entonces dice, mire, realmente el número es como 10, ¿sí? Si usted va a considerar que va a usar un PIB alto, es de 10 para arriba y un PIB bajo es de 10 para abajo. Entonces es mucho más prudente que los estudios de alto PIB, donde PIB alto era 16, 18, 20, 22. En cambio, una estrategia de PIB de 10 realmente, pues a mí me parece en particular que es excelente, porque la gran mayoría de pacientes con 8 a 12 de PIB van a estar bien y cuando uno tiene tiempo de titular, tiene 20 pacientes, tiene un turno terrible, pues de 8 a 12, la mayoría de pacientes van a tolerar muy bien ese PIB, 8, 10, 12. Y pacientes específicos de CRA con cierto fenotipo respondedor, esos pacientes sí se van a beneficiar de 12, 14, 16. Yo nunca pongo más de 16. Pero realmente si ustedes se dan cuenta, esta, esta revisión es súper bonita porque ellos dijeron, bueno, ¿cuál es el PIB que nos parece como más allá? 10. Me parece súper prudente y le va muy bien. Este es otro estudio muy bonito sobre cambios en la relación ventilación, perfusión y aireación pulmonar en pacientes con SDRA y básicamente es un estudio que muestra que sí hay unos cambios en la relación ventilación-perfusión y en el shunt cuando uno hace esa titulación de PIP. Para no entrar en detalles, simplemente hay un punto en que el PIP me sirve
o teniendo el menor shunt y la mejor perfusión, pero si me paso de valor, se me va a caer la perfusión. Entonces, esto hay que recordar. Recordar que el paciente, muchos tienen autopip, hay enfermedades como el EPOC y el asma que se asocian a autopip y que también habrá pacientes que tenemos que ventilar con una estrategia cero PIP o sin PIP, como los pacientes de tromboembolismo pulmonar en choque. En paciente obeso se benefician de PIP, le teníamos miedo a veces a ponerle PIP al paciente obeso, pero definitivamente son como los que más se benefician. Y claramente uno, para que esta estrategia de titulación de PIP sea efectiva, debemos lograr esa apertura, esa presión de apertura crítica durante la inspiración y que la podamos mantener durante un tiempo lo suficientemente largo y que además evitemos el cierre completo de la vía aérea por ese nivel de PIP, pero que sea sostenible en el tiempo. Entonces, dentro de todas las cosas que tenemos para titular PIP, existen algunas estrategias que hay que determinar si mi paciente está en prono o está en supino y se está poniendo muy de moda esto que es la relación reclutamiento-inflación. Esto requeriría prácticamente una sesión entera para hablar de lo que se llama esta estrategia del índice de reclutamiento y el índice o radio reclutamiento-inflación parece ser promisorio. Sin embargo, al mismo tiempo, el doctor Guerin, que es el autor del PROCEBA, y su grupo, publica este año 2022 una estrategia o vamos a decir, una editorial donde él dice, faltan más estudios porque lo pintan muy bonito y él dice que hay unas zonas de grises o unas zonas de riesgo que aún no están claras en la literatura y básicamente uno a uno puede hacer conclusiones sobre este índice de reclutamiento e inflación. Las cosas que más usamos en la actualidad para titular PIP, los índices de oxigenación a determinados niveles de PIP, la distensibilidad y el cálculo del estrés y strain si uno tiene presión transpulmonar, la curva de presión-volumen y si tiene imágenes, pues imágenes. Yo, si no tengo herramientas, cualquier equipo me permite titular PIP basado en la mejor distensibilidad y la mejor driving pressure, pero también mirando obviamente la oxigenación y la perfusión del paciente. Está la técnica de la superjeringa, de la cual salió pues la curva flujo volumen, en la presión volumen, perdón, en la cual pues existen unos puntos de inflexión superior e inferior y si uno se pone 3 puntitos por encima del punto de inflexión inferior, es en teoría era como el mejor PIP para el paciente. La capnografía volumétrica, maravillosa, ojalá todos la tuviéramos porque nos permite encontrar la mejor capacidad residual funcional y el cálculo pues de ese espacio muerto alveolar para optimizar estrategias ventilatorias y de perfusión. Yo soy muy amiga de esta, que es el PIP de acuerdo a la mejor distensibilidad, que es la propuesta, como les digo, del doctor Pablo Cardinal Fernández de España, del grupo del pulmón crítico. Y básicamente, pues la mejor distensibilidad es lo que uno quiere en su pulmón y además puede hacer una representación práctica que es la driving pressure, de tal manera que si yo titulo PIP para obtener mi más bajita driving pressure y mi más alta distensibilidad, obviamente mirando la estabilidad hemodinámica del paciente y su saturación y oxigenación, es una manera muy, digámoslo así, práctica, repetitible y de seguimiento para titulación de PIP. Básicamente porque pues cuando yo titulo a través de esa compliance estática no requiero ningún equipo especial y además reduzco mortalidad porque estoy activamente buscando un menor driving pressure, que es un marcador aislado de Billy y de mortalidad. Ultrasonido va a ser el futuro, definitivamente encontrar en ese ultrasonido a través del PIP como el mejor o la mejor imagen de aireación pulmonar. La tomografía por impedancia, maravillosa, pero no todos la tenemos. Y claramente, si todos tuviéramos presión transpulmonar, que es maravillosa, hay que usarla, porque además nos permite calcular este, que es el strain dinámico. Y el strain dinámico, cuya fórmula es volumen corriente sobre capacidad residual funcional, definitivamente es maravilloso. Básicamente, cuando uno tiene ese catéter de presión esofágica para medición de presión transpulmonar, pues definitivamente mejora oxigenación y mejora distensibilidad y además permite, digamos, hacer unos ajustes de presión que van a favorecer al paciente desde un punto de vista de seguridad. Por tanto, y para concluir, la titulación de PIP primero solo sirve si está anclado a estrategias de ventilación protectora, como el volumen corriente bajo, la plató menos de 30, menos de 27, si hay hipercapnia permisiva también,
un driving pressure menor de 13 centímetros de agua, un poder mecánico por debajo de 13 joules minuto. Solo sirve si está dentro de ese ancle, digamos, como dentro de esa estrategia y ese marco grande de ventilación, de protección pulmonar y de ventilación alveolar segura. Recordar que si yo pongo muy poquito pipo, no pongo, pues va a haber más atelectasia, reapertura. Atelectasia, reapertura, que es un cizallamiento y un mayor strain. Pero si pongo mucho PIP, pues va a haber también un exceso de estrés por hiperinsuflación. Por tanto, el PIP solo sirve si es sostenible, si es prudente, no tan alto. Miren que el estudio de Google, que es el más bonito, dice que un PIB es, digamos, como que 10 es el punto y más de 10 es alto, menos de 10 es bajo, y que 10, 12, 14 es muy bueno para esos pacientes que son respondedores. Obviamente un respondedor da hasta 18 de PIB. Entonces la idea es utilizar el PIB beneficioso desde un punto de vista más racional, más fisiológico, utilizar PIB moderado en abajo en los pacientes que no lo necesitan, pero usar el PIB. O sea, hay que usarlo, hay que ponerlo 8. Yo creo que si me dijeran la talla ideal para todo el mundo es 8. Para los de SRA, 10, 12, 14. Y para respondedores, hasta 14 y 16. Y esos serían los candidatos que son aquellos pacientes con SRA. Muchísimas gracias por la atención, muy amables.